¿sí? Sino a este modo particular que dejas entrever a lo largo de su trabajo, de esa peculiaridad con la que Juan vive en su comunidad. Y bueno, no sé si la otra vez, pero o de una vez la una vez. Ah, ok. Así va pensando. Así va pensando. Mi pregunta es, ¿cómo te moviste tú como investigadora? ¿Sí? En un asunto que ciertamente, digo, es redundante, es complejo, pero voy a señalar algunos elementos de referencia, a ver si soy clara, ¿sí? Es el sufrimiento, ¿sí? En un momento dado tú haces una afirmación de que el entorno contradictorio e inestable genera sufrimiento, ¿sí? El antagonismo genera sufrimiento, sí, la contraposición de fuerza, el encuentro de fuerzas, etc. Si yo entiendo la vida como contradictoria, básicamente, e inestable, sí, ¿cómo en la actualidad estas cualidades que tiene la vida, ¿sí? Donde hay presencia de antagonismos, etcétera, etcétera, puede llegar a naturalizar el sufrimiento, particularmente de etnias, ¿sí? Que son nativas en diferentes regiones de nuestro país. Pero por el otro lado, sí, otro referente es convertirlas o verlas como víctimas, como pobrecitos, ¿sí? Es decir, victimizarlos, ¿sí? Como alguien que sufre y un aparato gigantesco está promoviéndolos, etc. Y el otro referente, pues, ¿cómo no caer tampoco en la apología, verdad? Es decir, si alguien es, no sé, de cualquier etnia, no quiero mencionar ninguna, pero particularmente en Chiapas, donde hay una diversidad enorme, sí, auxiliares, en fin, ¿cómo no caer tampoco en una apología, sí, de esa etnia? Y le llamaría yo de esa etnialización. Sí. Entonces, con estos tres referentes, ¿cómo te moviste tú? Con una tendencia a decir, ay, estos silencios tienen que aguantar esto y demás. Pero por el otro lado, yo no veo que llegue en una forlomo negra, llena de grupos. Ese mismo, ¿sí? Y por otro lado, pues, o sea, tampoco cae en hay este cierto ¿cómo te moviste? No sé si soy clara. Sí. Gracias. ¿Necesitamos las preguntas? Sí. Yo tengo un comentario ahora que estaban, que voy como un poco tratando de ir a analizar los trabajos que ha presentado Abela y la doctora Noemí, que justamente como señala la doctora Pedraza, me parece que permiten este análisis desde diferentes posiciones, ¿no? Lo que pasa en esta comunidad donde Jesús parecía ser que está ante una modificación justamente de su noción de persona, de las emociones, y que de alguna manera parecía ser que vislumbra un cambio, ¿no? en las nociones de su comunidad, ¿no? Y por otro lado, en el caso del padre Juan, que sigue demostrando este apego, sigue sobre la línea de su moral eclesiástica, pero también un poco intentando indagar, y no sé si usted, doctora Noemí, tenga el dato de justamente cuál es el impacto, o si logra trascender o compartir, establecer quizá una comunidad emocional, el padre Juan, en esta comunidad. Es decir, ¿cuál es el impacto que tiene el sufrimiento del padre Juan? Justamente partiendo de esto que señalaba hace rato Jimena, ¿no? O sea, de repente pareciera ser que el padre Juan queda como el raro dentro de la misma comunidad y la comunidad eclesiástica, pero ¿cuál es el impacto que tiene dentro de la comunidad justamente la elaboración de esta, no sé cómo decirlo, modificación, esta reconstrucción? Bueno, no tanto como reconstrucción, sino seguir
justamente por otra línea, pero valiéndose del sufrimiento y si logra ampliarlo, colectivizarlo, no sé. Oigamos acá y explicar. Bueno, yo un comentario, primero una felicitación para los dos trabajos que me parecen muy interesantes, y un comentario para el trabajo de Gabriela. Al estarla escuchando, o sea, sí estás hablando de una etnia, de un grupo muy particular, pero al mismo tiempo parece que estoy viendo a mis vecinos. Sí. Entonces, es exactamente lo mismo que podemos ver en cualquier vecindario de, yo creo que de cualquier parte, ¿no? O sea, la persona envidiosa que porque aquel se compró un carro, pintó su casa o compró un refrigerador, ¿no? Al otro día le tira un huevo, le raya el carro o le hace cualquier cosa, ¿no? Entonces, esta parte de la envidia me parece muy interesante y ahí iría un poco una pregunta, porque tú en una parte dices la desigualdad social causa envidia, ¿no? Y me gustaría que ahondaras un poco en eso y que explicaras un poco, bueno, siempre, cuándo, qué condiciones tendrían que darse para que esa desigualdad social, ¿no? Esa diferencia, esa cuestión que los grupos ven o perciben genera envidia, ¿no? Y me acordé un poco de la definición de Alberoni, o una de las cosas que Alberoni alguna vez trabaja en el libro de los envidiosos, que es justamente, ¿no?, que la envidia es el dolor por el bien ajeno, ¿no? Me parece así como bien interesante pensar en esa definición porque es también meter otra emoción, no solamente el miedo, no sé qué, sino el dolor que le ocasiona a una persona ver que el otro está bien. Entonces, por ahí trabajar, bueno, ahondar un poco en esa parte. Bueno, son unas preguntas que pueden caer a las dos posiciones. Agradecer por su fascinante la aclaración que han hecho. Por un lado es el tema del afecto, como la capacidad de afectarse por el otro, por la alteridad. En ese sentido podríamos como concebirlo que es como un nivel mayor de conciencia, como en el sentido de una civilización, es como tener conciencia, o como este padre, un nivel de conciencia más mayor respecto a eso. Y sobre el tema de la vulnerabilidad, ¿cómo la significa el tema de la vulnerabilidad? Y qué opinión tienen sobre la mirada de Butler respecto al tema de la vulnerabilidad como algo inevitable y que estamos condenados como ser humano a depender de otro u otro. Y lo otro que también es un tema que por eso me fascinó tanto las condiciones que vengo trabajando hace tiempo en Venezuela por la construcción de las comunas, con un dispositivo que se llama jodedera comunitaria, que trata sobre el cuerpo de los actores y actores comunitarios. Pero lo que me preocupa también es que el sufrimiento o ese lugar que tiene el luchador social también tiene una función social. Y trabajar sobre eso quita ese lugar, entonces uno dice, ¿qué hago? Y cómo hay que transitar en ese movimiento. ¿Pueden contestar? Bueno. Híjole, qué barbaridad. Sofía, le comentaba, bueno, no le comentaba, yo, meterme en el sufrimiento fue complejo, porque, o sea, ahorita, ¿cómo te llamas? Camilo. Por ejemplo, ahorita esta despliegue que hace ahorita Camilo, dices, ahí están como, en este caso, en estas circunstancias, contexto, pues son las tres elementos del sufrimiento que te van apareciendo más el más subjetivo, personal, vivido diferente por cada quien. Porque o sea, a la hora que empiezas a codificar sobre el sufrimiento ligado a las acciones colectivas, dices, sí, claro, el sufrimiento es usado intencionalmente a voluntad para la movilidad social, ¿verdad? Y está ligado a la conciencia. Pero luego el sufrimiento es vulnerabilidad y es inevitable por el paso por el mundo. Pero luego
el sufrimiento pues también tiene esta perspectiva política de la conflictividad, de la lucha de poder, del lugar que ocupas en el campo, pues desde la teoría, por ejemplo, de Bourdieu. Pero, y luego está la otra perspectiva de sufrimiento, como de acuerdo a los recursos que tienes estando tú, pero también los recursos que tienen tus núcleos inmediatos de vincularidad, porque el sufrimiento también en los núcleos más íntimos, o sea, sufres con el otro. Entonces, para mí fue conflictivo fue la discusión teórica en este trabajo, pero luego fue conflictivo también otra cosa, porque como yo trabajo proyectos, o sea, el tema de la agencia frente a los proyectos alternativos, acciones colectivas, movimientos sociales, etc. Entonces a mí yo todo el tiempo estuve en este esfuerzo de decir, no, tengo que cuidar, dar cuenta del sufrimiento desde una perspectiva más amplia y cuidar de no meterme, y también mi identificación con el padre Juan. Como yo soy también una académica militante que también muchos años milité en grupos, trabajé en educación popular. Yo también decía, tengo que cuidarme mucho con la identificación del padre Juan. Y sí me iba apareciendo estos, ¿qué es el sufrimiento del padre Juan en la esfera más íntima? Pero yo sí tomé la decisión en el texto de colocar más el sufrimiento en una discusión, como digo yo, más amplia. Preámbulo. Entonces, yo aquí tengo una frasecita del padre Juan para cuando tú me preguntas cómo es su sufrimiento, dice, esas cosas sí duelen, porque donde crees que te apoyan, donde tiene que venir el apoyo, está la contra. Y es por la gente que se sintió mal, afectado en sus intereses, que se va a ver desde dónde se quita esa pesadilla. Entonces yo, dentro de los distintos recortes de las evidencias del padre Juan, yo decía, ahí está como sintetizado el asunto del sufrimiento y yo pues no puedo evitar politizar y contextualizar el sufrimiento. Me cuesta trabajo ponerlo en este espacio como subjetivista. Entonces ahí pues yo te digo, el sufrimiento del padre Juan tiene que ver principalmente con el asunto identitario. Y yo lo coloco en dos lugares. El asunto es que el lugar que él tenía, no solo en la institución católica, sino el lugar privilegiado, porque él era un ícono para todos estos sectores populares de movilidad social ligado a esta oferta católica, también lo pierde. O sea, también lo pierde porque también lo quitan de ahí, le quitan un lugar privilegiado en la iglesia, pero yo pienso que en ese sentido la fractura principal es el asunto de la identidad. Yo trabajo el tema de la identidad y digo que de todas maneras, aunque la sociedad actual nos ha llevado como este resquebrajo identitario y a vivir, que tenemos múltiples identidades, metafóricamente, pero también siempre tendremos la ilusión de tener esta continuidad y de tener unos referentes que nos hagan sentir que nuestra vida tiene cierta constante, ¿no? Entonces yo algo que he pensado del padre Juan en relación al sufrimiento es que pues él se vivía, o sea, todo encuadraba, vivir con los pobres, que lo quisieran, que le dieran, la jerarquía lo apoyaba, tenía contacto con otra gente, tenía su discurso identitario como sacerdote fluido, y ahora, o sea, él vive condenado, comillas, o sea, condenado a vivir en la fractura. ¿Por qué vive en la fractura? Y a vivir en a habitar su existencia en la conflictividad. Él decía, lo acabo de ver yo la semana pasada y me decía, porque yo, haciendo mi análisis de realidad, uno de los sacerdotes de Polanco está en una iglesia donde está haciendo lo mismo que hacía. Y yo siempre he dicho, ojalá que el padre Juan se llama de otra manera, vaya para allá. ¿Me creen que le acaban de ofrecer irse para allá? ¿Y qué creen? Dijo que no. Tendría que dejar de sufrir. Esa es una buena metáfora, que ahí está también el otro,
O sea, pero ¿saben por qué dijo que no? Porque yo pensé lo mismo que no. Pero yo dije, no te quedes con eso porque eso es sesgar. ¿Saben por qué dijo que no? Porque lo están mandando difamar. Dice, ahora me están acusando de otra cosa. Yo leí de lo que lo están acusando, que ya no nos metemos ahí porque es bien interesante esa, pero ya, dice, ya me están acusando de otra cosa y él ya se jubila en 2 años, entonces me dice, yo prefiero seguir aquí y hace todo el análisis del nuevo Papa, que ya acepta otra vez las comunidades. Está muy complejo, pero yo digo, el sufrimiento para él es el otro asunto del lugar. Él vivió una madre iglesia, póngale comillas, que lo cobijaba. Y ahora vive una relación con la iglesia que lo persigue, que le quita su pertenencia, con la que no se identifica, y con esto pues tiene muchos parecidos en trabajo donde sus hermanos son enemigos. O sea, ahí, sí, perdón, está este asunto como muy, pues esta otra cosa que decías, que preguntabas desde dónde el sufrimiento, pues es que está como muy complejo, o sea, desde las constelaciones emocionales, si lo tomas desde lo político y el lugar del otro, tiene cierta, o sea, se junta con ciertas emociones. Si lo tomas desde los que conforman el núcleo más íntimo de la persona, hay otras emociones. Si lo tomas desde esta vivencia particular única de las emociones, hay otras emociones que son más corrosivas, la tristeza, la desesperanza, etc. Entonces ahí yo no me metí ahí, solo las tengo ahí nombradas, entonces nada más la nombro, y esta cosa que ustedes plantean es bien interesante, porque realmente los militantes políticos sociales usan el sufrimiento, el sufrimiento del otro cuando eres agente externo, para llamar a la indignación y a que la gente se mueva. Pero también usas el propio sufrimiento, o sea, en este caso, por ejemplo, del padre Juan y de muchos militantes para o sea, es como muy ridículo, porque el propio sufrimiento, en lugar de exclusión y marginalidad, potencia la militancia, ¿no? Entonces, y ahí porque está, es en el horizonte sí, de ese sentimiento moral, por ejemplo, de igualdad, sí, o de los derechos humanos. En ese horizonte tú puedes utilizar eso es operativo. y evidencia la situación de injusticia. Y ahí yo tengo una notita de lo que hablabas ayer sobre el asunto de la memoria. El asunto de la memoria, pero ahí está muy interesante, y ahí le agregas algo que yo sí no trabajé ahora, que tiene que ver con los recursos, o sea, los niveles de conciencia que tú hablas de la fortaleza de uno de los, no me acuerdo el nombre, o sea, los niveles de conciencia te ofrecen también, la conciencia también es un recurso para enfrentar el sufrimiento. Entonces, está muy interesante, y bueno, para tener un digo gracias, porque con esto que dices, creo que es la colocación que yo te decía, ¿sí? No como un elemento subjetivo. ¿Cuál es su sufrimiento? No. El sufrimiento del padre Juan, quitando ya el actor y llevándolo a otro nivel, el sufrimiento se coloca desde lo político de un lado, desde los vínculos del otro lado, desde la agencia del otro lado. Pero esto ya da una idea de tú, qué fue lo que encontraste respecto al sufrimiento, que se me hace sumamente es muy valioso y es inédito. Esto es a lo que yo le llamaría como la caracterización del sufrimiento. Gracias. Okay. Bueno, agradezco las preguntas, esa fue una de las personas que la hizo. ¿Es eso? Platicanos a eso. Sí, bueno, me parece muy interesante, bueno, tu planteamiento, ¿no? ¿Cómo no caer en la apología, ¿no? De, bueno, y pensarlos como víctimas, ¿no? De la apología de la criminalización, como planteabas, en fin. Bueno, yo creo, me parece que es un peligro caer en esto, ¿no? Y también me parece que es un lugar común entre los antropólogos, y las personas que trabajan con las comunidades indígenas vulnerables, mirarlas así, ¿no? Y tener una visión parcial de las cosas, ¿no? Bueno, para mí ha sido un reto, y bueno, en una cuestión emocional, porque además yo he ido transitando, bueno, en mi conocimiento y en mi formación como antropóloga, y en fin, ¿no? Tener cuidado como estas cuestiones, ¿no? Y bueno, un elemento que me parece muy importante es
ha sido mirar cómo ellos se viven. Ellos definitivamente no se viven como víctimas, ni como pobres, ni como nada, ¿no? Ellos utilizan ese tipo de palabras solamente cuando les estás preguntando de cosas respecto al gobierno, ¿no? Para el gobierno